mí es un grato y un honor otra vez volver a este sitio. Justamente en este sitio fue el lugar donde fui la primera clase que comencé hace mucho tiempo. Queriendo complementar lo expuesto por el ingeniero Chávez, el cual nos ha indicado y enseñado qué es lo que está haciendo la empresa Petroecuador, qué es lo que está, los esfuerzos de los profesionales comprometidos con el ambiente, tratar de dar soluciones, de buscar soluciones ambientales para los problemas que tenemos en este momento. Obviamente esto empezó exclusivamente en el año 2005 y ha venido desarrollándose de manera progresiva, siempre con el recurso humano que se cuenta. Sin embargo, a veces vemos el presente y no vemos qué es lo que pasaba anteriormente. Siempre estamos escuchando el asunto de los derrames, el caso de Texaco, y esas situaciones que a veces nos llenan la parte de publicidad y no entendemos a veces el fondo técnico de cómo se dieron las cosas. Entonces, esta pequeña presentación tiene el objeto de complementar a lo que se está haciendo, qué es lo que hacíamos y qué es de pronto lo que no debíamos haber hecho en la parte de remediación ambiental. Por lo tanto, es una revisión técnica de ciertos criterios empleados en los primeros años, donde empieza la remediación formal como tal en la Amazonía ecuatoriana. Básicamente en el año, desde la década de los 80 hasta el año 2005-2004. Igual como es de conocimiento de ustedes, siempre la actividad petrolera genera impactos, ya sea desde la sísmica, la producción, el transporte. Y estos impactos se ven traducidos de varios tipos. El que nos atañe en este momento es el producido por el impacto del petróleo en el suelo y sus derivados. Como ustedes saben, deben conocer, o deberían conocer, en la parte nororiental ecuatoriana, en las provincias de Lagos, ya empieza la explotación petrolera en el año de 1964, con los trabajos de sísmica de la Texaco. Pero, después de tantas actividades, recién apenas en la década de los 80, finales de los 80 y inicios de los 90, se encuentran registros de actividades de limpieza de remediación. Por ejemplo, durante todos estos años, ¿cuál era la práctica común y aceptada? La práctica común y aceptada, por ejemplo, podemos encontrar en varios registros. Estos son los reportes de derrames de crudo derivados que tenía la CEP en ese momento, era un consorcio CEP-Texaco. Entonces, en los derrames o cuando existía estos eventos, ustedes pueden ver, el tratamiento del crudo no recobrado, quemado, absorción del suelo. Significa que todo el crudo derramado era simplemente quemado y será aceptado por las autoridades o simplemente echado tierra encima. Y obviamente la calidad del control de los organismos de control en ese tiempo era la Dirección General de Hidrocarburos, era muy tibia y las multas de igual manera. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y que el conocimiento de la población y la presión que generan las comunidades por su entorno libre de contaminación, obviamente amparado en la legislación y en el deseo propio de ellos, genera una serie de registros de preocupaciones. Por ejemplo, uno que llamó la atención y que eso ocasionó una pérdida económica gravísima al Estado ecuatoriano se dio en el año de 1987, donde se rompió el oleoducto en la zona del Salado. Fueron 55.000 barriles de petróleo al menos, cerca de 15.000 igual barriles de compuestos livianos que estaban en los poliductos. Aparte, como les comentaba, aparte del impacto económico de la pérdida de vidas, porque si ustedes recuerdan o buscan, se perdieron más de 1.000 vidas en ese evento. El Ecuador dejó de bombear crudo por más de casi cerca de un año. Poca gente recuerda el impacto ambiental que se generó. Ese impacto ambiental que se generó permanece incluso hasta la actualidad.
Esta es una foto de aproximadamente PK-101, cerca de la estación del Salado, donde se registra todavía el hidrocarburo que fue producto del derrame en el 87. Otra de las cosas que llamó la atención y que empezó a poner la preocupación en cuestiones de contaminación de suelo fueron los derrames en la zona ecológica del Cuyabeno. Cuyabeno, como deben conocer, es un sistema lacustre de al menos 6 lagunas. Pero cerca de Cuyabeno existen varias estaciones petroleras y ha habido continuos derrames. Hay varios registrados, por ejemplo, en el 84. Y el que llamó la atención a la comunidad fue en el año 1989, donde se contaminaron cerca de casi 14 de las 16 lagunas, 12 de las 14 lagunas. Y la técnica que se empleó, pues, se cogió el crudo en fundas de plástico y se enterró junto a los ríos y a la laguna, a una laguna cercana a Ucacocha. Eso todavía hay problemas de existencia sanitaria. Y obviamente ya en los años posteriores llama la atención las denuncias de afectados, de los colonos, el caso de la Texaco, las auditorías ambientales que se hizo a la Texaco por el cierre de sus operaciones, unas pagadas en conjunto y otras desarrolladas de manera unilateral por Texaco, que se llamaba Texpet. Entonces todo eso promovió la conciencia y el desarrollo y la presión del Estado ecuatoriano por desarrollar formas de remediar y obviamente de remediar lo que ya estaba. Entre las iniciativas que se encuentran en los registros en esos tiempos, existen unos, diría, intentos positivos en lo que es bioremediación. Por ejemplo, la empresa Ecoambiente registra varios éxitos de remediación en varios pasivos de la EPE, que trabajaba en el bloque 14 y en Maxus en el bloque 16, lo que ahora es donde después estuvo la Repsol. Y también asoma una empresa con un producto, es la empresa PEX, con un detergente que en ese momento era el único detergente de este tipo que podía dar una pequeña solución. Este detergente lo que hacía formaba una emulsión inversa donde hacía que el crudo pueda ser recuperado y tuvo un éxito relativamente positivo, igual en Petroproducción, en Libertador y con la compañía Fit Investing en Loca de Tarapoa. Y junto a estas expresiones iniciales de remediación se dieron también ciertas actividades de taponamiento solamente poniendo a veces material pozolánico, cal en algunos casos, en otros simplemente taponamiento con material arcilloso, aprovechándose de la ventaja de la arcilla, que es de ciertos modos expansiva y es impermeable. Y también hay varios contratos de taponamiento para Petroproducción. Ahora vamos a centrarnos un poco en el programa más grande que hubo en ese momento, que fue el RAT, que es el Plan de Remediación Ambiental de la Texaco. Como antecedentes, Petroecuador y Texpet contrataron varias auditorías. Una fue la de HBT Agra y otra la de Fugro Maglera. Luego del estudio de las recomendaciones que HBT Agra hizo, fue que dependiendo del sitio se debía aplicar land farming in situ, land spraying, recuperación de líquidos, incorporación de petróleo en las unidades. El land spraying es como un land farming, simplemente que la diferencia es que el suelo se echa en los primeros 10 centímetros y luego se hace el land farming. El FUR, en cambio, recomendó que haya una bioremediación, pero asistida por un proceso previo de intemperización. Estamos hablando en el año 1992-1993. Los procesos de intemperización, ¿qué es lo que hacen en el crudo? Cambian su estructura y cambian su composición y tiene una, podría llamarle, ventaja que se podría ocupar, que es el cambio de polaridad del crudo. Las cadenas de hidrocarburos se empiezan a oxigenar y a formarse compuestos carboxílicos y aldehídos, lo cual le hace que cambie la polaridad de la masa como tal, y por eso puede ser aprovechado para una extracción.
contaminación, por ejemplo por solvente, que en el país no existen muchas experiencias en este campo. Luego, un poco más tarde, después contrató a la Woodward Clyde para preparar el RAP. La Woodward Clyde, ¿qué es lo que hizo? Pues aquí aparece por primera vez, suena en suelos al menos, el famoso TPH. El TPH son hidrocarburos totales de petróleo. La Woodward Clyde determinó de que para que pase una remediación o para que sea un pasivo incluido dentro del programa de remediación, debería tener 5.000 miligramos por kilogramo, o sea que es lo mismo que 0.5% de hidrocarburos en el suelo. Pero hay una situación que es este de acá, que considero que debe hacerse en base húmeda. El proceso del RAP desde ese momento tuvo ciertas fases que se han venido manteniendo a través del tiempo con pequeñas variaciones. Estamos hablando en el caso de piscinas. Por ejemplo, tenemos lo que son la preparación del sitio, que es la limpieza, la remoción del material vegetal, tratamiento del crudo, creo que se aplicaba surfactantes, pero de los tipo polietileno y glicol, o nonifenol hidroxilados o aminas. Luego había un tratamiento del suelo, la recuperación del crudo. El crudo, al tener un surfactante, cambiaba su densidad aparente. Eso le permitía que sea más bombeable y eso fue llevado a las estaciones. Luego había la parte de relleno y la parte de reforestación. Las piscinas que tenían más de 5.000 miligramos por kilogramo de hidrocarburos totales, se estableció de acuerdo al tipo de suelo y contenido de hidrocarburos ciertas técnicas. Entre estas estaba, o se recomendó, la estabilización. Ellos definieron la estabilización del material simplemente con adición de cemento. La bioremediación fue aplicada en una mínima cantidad, la recuperación de crudo. Sin embargo, la Woodward Clyde, en lugar de aplicar de pronto tecnologías de su sitio de origen, dictó simplemente lineamientos, y lo que hizo fue contratar empresas nacionales, los cuales tuvieron éxito mediano, bajo o alto, dependiendo de qué es lo que hicieron. Entre estas compañías estaba nuevamente PEX, de Grupo Azul, Corposega, Ecuapet, Suaco, Canoni y Holsa. Cada uno tuvo una diferente suerte. La que mejor le fue esta empresa, que al final fue la que casi acabó remediando casi todos los pasivos ambientales. El Grupo Azul, Corposega, por ejemplo, esta Corposega fue una empresa realizada por el presidente de este momento de la FECONAE, en compañía de algunos diputados, y estuvo observada por casos de corrupción. Esta empresa de Ecuapet promovía el uso de un material puzolánico que era un absorbente inorgánico que le denominó Ecupro 95. Luego este Ecupro tuvo un hermano que se llamó el Ecosoil. El Ecosoil tuvo una aplicación posterior en el año del 2003 en el derrame de Papayacta. Si ustedes recuerdan o revisan la información, esta empresa igual fue retirada del contrato porque el producto lamentablemente no tenía ningún efecto visible ni cuantificable. Luego de el RAP existen otras iniciativas que se pueden registrar. Por ejemplo, el proyecto Petramás, que se dio desde el año 1998 al 2000 con apoyo de dinero de la Comisión de Europa, mediante el programa 3, realizó un inventario de suelos contaminados y realizó el monitoreo a la remediación que en ese momento se estaba haciendo en varios campos, unos de petroproducción, Cuyabena, San Zaguari, Libertador, y unos de Mississippi, que eran Campos Mario, Tarapoa y Fan. Lo que llama la atención es que aquí ya aparecen otros parámetros. Aparece no solo el TPH, sino que aparece el carbono orgánico total, aparece el contagio de aerobios mesófilos, aparece cuantificación de enzimas para control de la medicina.
aquí había participado también en la Universidad Católica. Pero enseguida en el año 2001 parece como que otra vez volvemos para atrás y Petro Producción contrata otra vez a esta empresa Pepsi-Consa para remediación de piscinas y derrames. Y a partir del año 2002 aparece una página, digamos, negra en la historia de la limpieza de pasivos, porque aparece, extrañamente, o hay un incremento de derrames en el distrito amazónico. Los derrames que están en el distrito amazónico son varias causas, ¿no? Por ejemplo, fatiga del material, puede que haya negligencia del operador, pero empiezan a haber los atentados y a incrementarse el número de ellos, lo que ocasionó un aparecimiento, un resurgimiento de derrames de manera impresionante, lo cual tuvo una concatenación con el aparecimiento de compañías de remediación. Para hablar datos, desde el año 2002 hasta el año 2006 se pagaron cerca de 70 millones de dólares a pocas compañías, las cuales están mencionadas aquí, algunas de ellas: Ecovital, Conquimita, Microbar, Bartolina, Giselle, Justice, Carmen, PTI, que básicamente lo que hicieron es un lavado de suelos en sitio. Este lavado de suelos obviamente era un lavado del crudo impregnado en las orillas, y esa agua simplemente corría y corría por el cuerpo receptor. Entonces no había una determinación del impacto de las actividades de remediación, porque no se olviden que si bien la actividad de remediación tiene un destino positivo, también tiene impactos, y estos impactos tienen que ser cuantificados, ¿no? Y obviamente, como ya conversó mi compañero, en el 2005 se implementa el proyecto PEBLA, cuyo objetivo era a un bajo costo remediar el sitio y recuperar el crudo. Igual el compartido tiene ciertas convergencias con el proceso ya empleados, pero obviamente mejorando y tecnificando y haciendo un estudio para utilizar los recursos biogenéticos del suelo. En la parte de legislación ambiental igual hemos sido realmente pobres en el desarrollo. Existieron leyes, pero estas leyes son tácitas, es decir, por ejemplo, dice: usted tiene que proteger el medio ambiente y utilizar las mejores técnicas disponibles, pero no le dice hasta cuándo, hasta cómo, ni dónde. Entonces pasaron una serie de leyes desde el año 78, el 83, el 85, y apenas aparecen los valores máximos permisibles en este reglamento ambiental. Y obviamente después de algún tiempo, en el 2001, aparece el reglamento ambiental actual, que es el reglamento sustitutivo al reglamento ambiental. Obviamente en este ya se toma en cuenta el suelo, se toma en cuenta el tipo de uso del suelo que se le va a dar, y un montón de otros parámetros que son ventajosos para el ambiente. Pero durante todo este tiempo, si bien existía la declaración de no contaminar, no existían valores con que comparar. Entonces, como les decía, no existían valores permisibles o criterios de remediación hasta el año 2001. Entonces, desde el año 80 hasta el año 2001, cerca de 20 años, solo existían los criterios unilaterales de las empresas que venían a hacer este tipo de actividades. En el RAP, por ejemplo, se establecían estas actividades: de menor a 5.000, ninguna acción, como les decía; 5.000 a 20.000, estabilización, o sea, solamente póngale cemento; de 20.000 a 50.000, bioremediación aplicaron mínimamente, solo utilizaron el lavado de suelos; y mayor a 50.000, recuperación de crudo. Dentro del RAP, porque es un referente para lo que es remediación y obviamente para todo lo que la parte técnica y social que se vino después, el 90% de las piscinas o de los sitios remediados fueron tapados con este parámetro, y ese sería que ponga mucha atención, que es 1000 miligramos por litro, pero de TPH en el lixiviado, cuando en ese momento, de acuerdo al reglamento ambiental, el límite para descarga en agua de TPH en lixiviado era 15 miligramos por litro. Las autoridades ecuatorianas permitieron que se ponga este valor, y con este valor se taparon cerca del 90% de piscinas.
El 10% restante, cuando alguien al parecer se dio cuenta de llamémosle error, pusieron que estaban ahora 5.000, pero extraído en base 1, lo cual también tiene una connotación que vamos a ver después. Y obviamente después del decreto ejecutivo 2015 se terminaron estos tres valores: 2.500 para uso agrícola, 4.000 para uso industrial y 1.000 para costes no sensibles. Obviamente ya aparecieron los famosos hubs y los metales pesados. ¿Esta tabla de dónde salió? Bueno, hoy para el reglamento ambiental existe una comisión en el cual se participaron muchas instituciones y se tomaron los estudios iniciales que había en ese momento. Para el caso de metales se tomó un estudio que se realizó justamente en el oriente y determinaron una línea base y multiplicaron por unas tres desviaciones de estándar y sacaron estos valores. Pero esos valores realmente aplican a una zona nororiental de la Amazonía ecuatoriana, pueden aplicarse a todo el Ecuador. Y como no se tomó en cuenta eso, pues esto se está aplicando totalmente para todo el territorio del Ecuador. Ahora, existe, el TULA, que el TUSMA, que se debe conocer, existe una nueva reforma que está ya por salir. Ahí no se puede ver, pero yo les puedo entregar el valor nuevo para el TPH, hidrocarburos totales del suelo, es 50. Pues si lo ven aquí, es 50. El valor de 50 en la nueva ley es algo también que requiere un poco de atención, porque ya existen valores de base que no pueden esos disminuirse. Además, por ejemplo, de acuerdo al método que empleemos, si medimos TPH en un suelo que tiene mucha materia orgánica o mucho humus, si viene por infrarrojo, por ejemplo, le va a leer. Entonces, le va a leer y le va a sacar 300, entonces jamás va a cumplir. Entonces, esta es una de las cosas que a pesar de tanto recorrido que hemos hecho, pues otra vez volvemos a cosas de pronto románticas por el corazón, pues tratar de que la remediación o que los valores sean los más pequeños posibles. Y generamos una serie de discusiones de estos valores, obviamente con trabajo de laboratorio que se hizo a lo largo de algún tiempo de experiencias recopiladas. El primero es el lavado de suelos. El lavado de suelos que se aplicó y se aplica incluso hasta el momento depende de la fuerza con que el hidrocarburo esté absorbido o esté vinculado con el suelo. Obviamente en suelos arcillosos, que son los que predominan en la Amazonía ecuatoriana, esto viene a constituirse un problema. Básicamente porque luego de recuperar todo el crudo posible mediante técnicas de bombeo, mediante aplicación de surfactantes, queda unos sólidos de suspensión o queda en suspensión la arcilla que forma un tipo de emulsión. Este material queda en suspensión por muchos días, por mucho tiempo, dependiendo del producto que se emplea. Entonces se simuló a escala de laboratorio un lavado de suelos, se cogió un suelo, se contaminó con, casi siempre estamos solo interpelizado para simular las condiciones del oriente. Se testó varios productos que en ese momento se contaban, se determinó el TPH inicial, el TPH final, y se vio que en suelos arcillosos existía un porcentaje de remoción debajo del 40%. Además que los tiempos de sedimentación podrían alcanzar tiempos largos, o sea, de 3 a 10 días. ¿Esto qué implicación tiene? Los registros del RAP dice aplicación de surfactante 18 de abril, eliminación del agua 19 de abril, en parámetros. Entonces realmente era, con la forma como se aplicó por el tipo de suelo, era imposible que en 24 horas hayan tenido un agua lista para descargar, porque en este sólido de suspensión se encontraban arcillas embebidas con hidrocarburos. Siguiendo con el lavado de suelos, en este tiempo no se vio, incluso ahora se discute un poco, pues se está empezando a discutir lo que es la biodegradabilidad de los productos. Obviamente, como les digo, todo es un desarrollo y
cambio de conciencia, cambio de tecnología. Pero por ejemplo, en ese tiempo el producto PEX tenía un pH de 12 y decía contener, estos productos, los cuales tienen diferente grado de biodegradabilidad. Había otro producto, el Microblaze, que justamente contenía este nonilfenol politoxilado, que ahorita es prohibido por ser un compuesto recalcitrante. Pero en ese tiempo, pues bueno, no había las herramientas, no había la legislación para poder hacer un control adecuado de eso. Entonces, ¿cuál es la discusión, la observación? ¿Qué pudieron o se puede haber descargado agua fuera de norma? Y que, por ejemplo, en el lavado de esteros no hubo un control del agua residual con la que se va a mezclar con el agua aguas abajo. Otro punto de discusión es la estabilización de suelos. Como decía, se utilizaba solamente cemento, cal en muchos casos, pero sin embargo esta matriz que se forma es susceptible de romperse y provocar que esos hidrocarburos se liberen o que sirven en algunos casos. Obviamente este material inorgánico tiene un rendimiento menor que ciertos materiales o solventes orgánicos, por ejemplo el espalmo, que es una turba que viene de Canadá, o el propileno insuflado, que es los materiales con que se hace la contingencia. Entonces, los materiales estabilizados no pudieron haber contenido el hidrocarburo que se quería que se contenga. Y otro punto importante es los TPHs. Como ustedes deben conocer, el TPH está definido por el método que se aplica. Es decir, si yo aplico cromatografía de gases, pues el TPH es la cantidad de hidrocarburos extraídos con diclorometano y leídos de tal modo que yo pueda determinar desde el C6 hasta el C18%. Pero si era por infrarrojo, pues es la cantidad de hidrocarburos extraíbles de un suelo extraídos con, no sé, freón o tetracloretileno, C316. Pero existen diferencias, esas diferencias son un poco necesarias de analizar. Por ejemplo, en ese momento, en esa época existía este método, obviamente con la prohibición del freón se cambió, pero no se cambió el método, sino se cambiaron las sustancias extrayentes. Y de este crearon otros métodos, por ejemplo el ACTM7076 que utiliza un dímero del clorotriploretileno, que es del S316, también llamado FLO. Y también en el 778 que utiliza otro número de onda más baja, 1370, pero igual espectroscopía infrarrojo. Hay método gravimétrico, que es del EPA 1664, y gas cromatografía, que está cada vez en más uso, que determina orgánicos en el rango de gasolina y orgánicos en el rango de diésel. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento se dieron cuenta, cuando estaban haciendo las investigaciones de los suelos, que había mucha divergencia entre laboratorios, bueno, eso hasta el momento, de acuerdo al método empleado. Y los laboratorios en ese momento, porque Texaco contrató al laboratorio de la FIGEMPA, pero contrató solamente a los técnicos y les impuso los métodos, el procedimiento, los equipos, y prácticamente la central en ese momento lo que hizo fue acatar, pero hubo muchos problemas porque hay divergencia en los resultados. A nivel de nosotros en el Ecuador, ¿qué se hizo? Se cogió diferentes suelos típicos de la región amazónica, se trató con crudo intemperizado, se empleó obviamente para tener un control, material de referencia certificado, y se analizó varias variables, por ejemplo la textura del suelo, la humedad, la forma en que se secaba la muestra, la forma de extracción, se hizo manual, con ultrasonido, microondas, y se comparó también, se corrió la muestra con cromatografía de gas, con el detector FIT, para ver las diferencias. Y obviamente encontramos muchas diferencias. Obviamente vamos a encontrar porque aparte de la vida práctica siempre pasaba eso. Por ejemplo,
había un laboratorio que ya estaba un suelo certificado que estaba libre de contaminación, de pronto asumaba que no. Entonces existen crisis analíticas por el contenido de agua, el tipo de suelo. Se determinó que en suelo arcilloso la humedad disminuye la recuperación del hidrocarburo. En suelos arenosos el secado y la extracción disminuyen los resultados esperados. Y las matrices que contienen petróleo temperizado varían de acuerdo al solvente empleado, obviamente conocidas por la polaridad de estos compuestos. Y se teme que este tetracloretileno puede tener incluso una mayor extracción que el S36, por ejemplo. Y obviamente la cromatografía de gases determinó diferencias mayores al 30% de los resultados. En las actividades del RAP, que fue el primer esfuerzo grande de remediación, se utilizó el EPA 418.1, modificado para suelos, pero ellos no secaban ni trituraban la muestra. Y utilizaba un equipo de campo y leía en una sola longitud. Se señaló el valor de 5.000 como criterio para determinar si estaba limpio o no, como decía luego del año 2007, donde casi el 90% de las estaba limpio para hacer. Entonces, ¿esto qué determina? Que de una u otra manera pudieran haber excluido primero del alcance de remediación a muchos sitios que debían estar dentro de él. Y luego que pudieran haber cerrado valores con TPH importantes. Por ejemplo, si yo tengo un valor con 5.000 de hidrocarburos totales, la ayuda con este método en base húmeda, si la hago en base seca y si es acidosis, le pongo una muestra y si les traigo un solvente adecuado, pero esto era unos 10.000. El otro punto de discusión es el ensayo del TSLP que se puso. Como saben, el ensayo de lixiviación es un método que se utilizó la EPA para simular procesos de lixiviación, pero de rellenos sanitarios, no de suelos con hidrocarburo. Ahora se pone, como saben, o deben saber, se trabaja en el laboratorio ácido acético débil y después se pone 20 veces la masa del material sólido. En ese momento el criterio con el que cerraron era de 1.000 miligramos por litro. Y como les comentaba, en ese momento el reglamento internacional establecía 15, incluso ahora el reglamento vigente establece aproximadamente este valor. Otro tema que tiene que ver con esto mismo es la movilidad del petróleo en el suelo. La movilidad del petróleo en el suelo depende de muchos factores, principalmente la porosidad y la naturaleza del hidrocarburo, y se refleja de una manera empírica y muy fácil en la saturación residual del suelo, la cual es la concentración a la cual luego de ella el crudo empieza a ser móvil. De esta forma utiliza esta ecuación, nos queda muy bien, son estos los factores, y se determina que un hidrocarburo, dependiendo, podría ser móvil a partir de entre 15.000 o hasta 50.000 ppm. A partir de esas podría ser hidrocarburo móvil. Entonces, el valor de 1.000 no tiene una lógica técnica, porque la solubilidad de hidrocarburo alcanza aproximadamente 20 miligramos por litro. Esto significa que para que hayan leído algún rato 1.000 miligramos por litro, tiene que haber habido crudo en emulsión o petróleo flotante, lo cual es algo ilógico que eso se permita. Por la relación de extracción 1.20 del método y por la movilidad de las ecuaciones de movilidad del crudo, significa que debieron haberse tapado piscinas con estos valores. Y obviamente este valor supera ampliamente el valor de 15 miligramos por litro. Otros parámetros que no se tomaron en cuenta fueron, por ejemplo, no se determinó metales, no se determinó policiclos aromáticos que eran lógicos ser presentes, no se determinó la aptitud del suelo para capacidad agrícola, es decir, no había capacidad de intercambio catónico, no había carbono total, no se probaron otras alternativas de tratamiento. Como análisis final o como llamada a la aplicación, como les digo, esta era una exposición que quería complementar qué es lo que se hizo, qué es lo que de pronto no se debe hacer y qué es lo que está haciendo, contrastando para tratar de mejorar en el camino. Entonces no podemos resolver problemas pensando de la misma manera. La pauta como geógrafos, como ingenieros civiles, arquitectos relacionados a las ciencias de la tierra, que ustedes facilitan gestión ambiental,
es sin lugar a dudas esta parte. Adquirir un modelo digital de terreno a escala, con muy buena precisión, con la finalidad de que se puedan encontrar perfiles longitudinales, entender el evento que se genera, como puede haber direcciones de escorrentía. Luego de esto, pues adquiriendo una muy buena información de campo, si tenemos buenas precisiones cartográficas, podemos llegar a hacer esto: análisis de mejora interpolador, que sin lugar a dudas aquí una variable muy grande, un análisis de la rama matemática más grande, que es la geoestadística, permite hacer análisis de modelos y poder decir cuál es el mejor o cuál es el peor, en función del error estándar que se está aplicando. Ya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a definir esas actividades en función de las necesidades de nuestro cliente? Que de una u otra manera, por llamarlo así, son ustedes, como ingenieros químicos, ambientales, poder llegar a entender ese tipo de sucesos y entregar una herramienta que les permita visualizar el evento en algunos tiempos o en función de un modelo que se pueda decidir al final. Nosotros lo llamamos también un análisis multitemporal. Lo que vamos a analizar en este momento, entrando en materia de cómo podemos llegar definitivamente a hacer un monitoreo ambiental con la parte geomática, que no es más que la geografía e informática que permite encontrar mapas para hacer análisis, visualización y modelamiento. Entonces, pasamos a ver el tema del evento del 28 de febrero del 2008, que por causa del deslizamiento que en alguna diapositiva, como estamos en la parte de aquí, se visualizó en la presentación de Carlos Chávez, por una ruptura del oleoducto hubo un deslizamiento y bueno, no estamos nosotros exentos de que pueda pasar problemas de desastres naturales y a la vez generan rompimientos de tubería como la parte de acá arriba de acá, y se genera todo este tramo de contaminación ambiental hacia el río El Salado. Esto ocasionó justamente en la parte de la ladera, generando una contaminación en zonas pantanosas, suelos con vegetación, espejo de agua, ribera del río, y bueno, la cuantificación llega hacia metros cuadrados de 105.375 a la fecha del 2008. Siguiendo esta información, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué está pasando esto de forma seguida? Porque es uno de los tramos más peligrosos de deslizamientos y desastres naturales para que siempre se ocasionen ese tipo de inconvenientes. Si podemos observar con la cartografía que de una u otra manera de 250.000, que no es más que una cartografía referencial, nos puede indicar qué es lo que se ha hecho con trabajos anteriores en función de ubicaciones de derrame, susceptibilidad a movimientos y más, que no es más que la ubicación de deslizamientos georreferenciados con buenos equipos y la ubicación en función del tramo del SOT. Esto ya se hizo. Se está actualizando con información LIDAR en la parte de OSP, pero en la parte de Petrocodar aún no se la hace. Entonces, si nosotros podemos ubicar en la zona del reventador, todos estos puntos son puntos de contingencias, son puntos de derrame que pasaron hace más de 10 años y que eso el pasado nos está indicando. Entonces uno dice, bueno, sin lugar a dudas, ¿con qué información se cuenta? Con una información de archivo para hacer un análisis multitemporal. La zona de la ubicación de estudio en el derrame, como les indicaba, es un producto de cómo llegamos a visualizar a través de productos de información cartográfica denominados ortofotos en este tramo, en el que si le hacemos un zoom más grande, obviamente esta zona ya está más recuperada, restaurada, y los puntos de monitoreo pues están un tanto separados, que vamos a hacer un análisis un poco más fino luego de esto. Esta cartografía a uno le permite ubicar, le permite visualizar y comprender la topografía del sector para tratar de encontrar estas zonas de recuperación de crudo, para hacer contingencias y en función de eso también los monitoreos. Esta es una imagen satelital Landsat que es bajado del servidor de la NASA, obviamente este es del 2002, y aquí está el derrame del PK 101-050, la zona del reventador que en su momento que pasó el satélite estaba con cobertura de nubes, pero bueno, esta información como referencia nos permite encontrar en qué parte del río se encuentra la remediación que estamos haciendo. Este es el río Salado, más abajo, bueno, se da una vuelta, tremenda por acá y se convierte en el río Coca. La información que se encuentra muchas veces en campo es buena ser visualizada a través de estas pequeñas simulaciones.
¿A qué me refiero con eso? Este modelo digital de terreno, si podemos ubicar aquí, está el derrame, podemos girar, podemos visualizar más cerca la zona del derrame, y en función de eso, este es un input para la toma de decisiones y poder entender qué es lo que está pasando en esta zona, si se puede dar cuenta, porque puede visualizarse con pruebas en campo luego y decir, bueno, aquí hay la posibilidad de que se pueda realizar en algún momento con una saturación súper alta de agua sobre el suelo, en la que uno principalmente lo que puede encontrar es zonas de deslizamiento, derrumbes, o lo que estamos observando aquí, esta topografía del sector que es un poco inestable. Si volvemos por favor a las diapositivas. Como les comento, esta información cartográfica llega a un punto en el que definitivamente permite facilitar la toma de decisiones. El levantamiento topográfico de todo este sector fue hecho con equipos GPS de mucha precisión por el tema de indemnización. ¿A qué me refiero con eso? Si es que yo cojo más 2 metros, menos 2 metros, eso al final termina siendo dinero de indemnización por parte de la empresa de las personas afectadas. Y aquí comenzamos a entrar en la fase de monitoreo ambiental. En el 2008, por ser el evento, por una urgencia necesaria, se genera una línea base y no se llega a hacer una planificación de un plan de muestreo. En este año 2008 se llegaron a coger casi cerca de 12 a 13 muestreos, de los cuales no fueron representativos para decir si es que está en realidad todas las zonas afectadas aguas abajo del río Salón. Este es del 2009, entonces como podemos ubicar estos puntos de muestreo que estamos sobre la norma permitive del RAOE, que eran los ecosistemas sensibles bajo 1000 miligramos sobre kilogramo, que si es que va a cambiar luego a los valores de 50 miligramos sobre kilogramo, como nos comentaba el doctor Villacreces, estaríamos bastante tiempo realizando ese tipo de remediación en ese sector, y el monitoreo debería ser mucho más guiado y elaborado en estas zonas de contaminación. Los puntos rojos son los que están sobre los 1000 miligramos de kilogramo de TPH, y los de color verde para el 2009. Ya nos ubicamos tan solo en esta área porque las zonas de acá ya prácticamente en aguas abajo se fue el contaminante. Es la diferencia del 2008 al 2009, y aquí encontramos estos puntos en el inicio del derrame, y comenzamos a tener esta ubicación y sectorización de la descontaminación. Esto es para el 2010. El derrame duró desde la limpieza del derrame 2008, 2009, 2010 y parte del 2011. En estas zonas ya comenzamos a tener un monitoreo un poco más dirigido para saber en qué lugares deberíamos hacer un seguimiento de la descontaminación un poco más guiada. Esta es la parte del OCP, como podemos observar, un negro con amarillo, y esta es la parte del SOTE, el quiebre, por llamarlo así, quiebre o rompimiento de la tubería que se ocasionó en este sitio. ¿Cómo iniciar entonces nosotros con un monitoreo ambiental para poder entregar estos modelos predictivos y definitivamente tanto autoridad ambiental cuanto compañeros supervisores ambientales de campo poder salir poco a poco en este programa de remediación para restaurar las zonas? Sin lugar a dudas, todos los datos, tenemos un almacenamiento de bases geográficas alfanuméricas, bases de datos, en la que organizamos primero de datos menor a mayor para ver qué zonas son las más contaminadas, como podemos observar. Estas son ya descontaminadas, pero todavía tenemos puntos del 2010 contaminados sobre los 1000 miligramos sobre kilogramo de TPH. Luego comenzamos a calcular la tabla de frecuencias. ¿Por qué es importante la estadística espacial? Es justamente por esto ya es aplicación. No nos metemos en muchas fórmulas, ya las entendimos, ya comprendimos, pero ¿cómo puede facilitar a un tema de restauración ambiental y a un tema de monitoreo ambiental? Es esta fase, cómo comenzar a hacer interpolación. Calcular los parámetros geoestadísticos, verificación de la normalidad con respecto a la media, moda y mediana de los datos de TPH. Para este caso solo analizamos TPHs. La verificación de la normalidad con respecto a la simetría horizontal, la verificación de la normalidad con respecto al coeficiente de variación. Y bueno, al final hacemos un recálculo de parámetros estadísticos y comparación para verificar si estos datos podemos llegar a interpolarlos o no, o transformarlos. La autocorrelación espacial de un punto en que hago un monitoreo de TPH, de esa distancia, hablemos de aquí, de la esquina hacia mí, digamos que estamos a unos 8 metros, si
Si aquí tenemos un valor de 1000 TPH y allá tenemos de 1100 o 1200 TPH, se asume por principio de geografía que lo más cercano es lo más similar y lo más alejado, pues obviamente no va a tener mucha similitud. Si allá hay 1200 y acá hay 1000, en medio tiene que haber 1100. Ese es el principio de autocorrelación espacial. Aquí sacamos un índice que no es más que el índice de Moran, que permite mencionar en esta gráfica si todos los datos que el momento que hemos encontrado y se han distribuido en la planificación es de una forma randómica, planificada de una forma sistemática o por clusters, como le llamamos nosotros, conglomerados de datos. Tenemos justo la curvatura de la normalidad y encontramos estos valores. Con estos valores nosotros comparamos justamente en campo para ver qué es lo que puede ser con más tendencia a la normalidad, y si es que falta podemos corregirlos con alguna transformación matemática o en el peor de los casos conseguir más datos de campo. Los valores, la autocorrelación espacial cuantifica un principio básico de geografía. Es más probable que las cosas que están más cerca sean más parecidas que las que están más alejadas. La autocorrelación espacial de los datos del 2009 nos dice que el valor positivo del índice Moran indica que una tendencia hacia un clustering, mientras puede existir una tendencia hacia un clustering o conglomerado, mientras que un valor negativo del índice indica una tendencia hacia la dispersión. Tampoco es una regla, tampoco esto es una receta. Si es que un software permite interpretar datos y si es que esos datos son, como lo llamamos nosotros, un poco absurdos, por no llamarlos datos basura, el modelo termina siendo lo mismo. Entonces la predicción hay que ser muy fino en elegir qué tipo de modelamiento es el más apropiado para comenzar a trabajar sobre la predicción. ¿Por qué la distribución normal? Bueno, los datos por lo regular, para ser transformados e ingresados a una interpolación, es necesario que la media aritmética se encuentre lo más cercano posible hacia la tendencia de una simetría, no asimetría, de una distribución normal de una campana de Gauss. Como podemos observar, de ahí vendrán los valores de desviación estándar, coeficientes de variación y medidas de tendencia central. Estas medidas de dispersión indican la mayor o menor concentración de los datos en un lugar o zona de estudio. ¿Con qué respecto a la medida de centralización? Esto nos da una idea sobre la homogeneidad, qué tan agrupados están los datos o qué tan dispersos están los datos. Si están muy dispersos, no se puede hacer un buen modelamiento predictivo y ahí caeríamos sobre el costo-beneficio del monitoreo. La mediana es el valor de la serie de los datos que deja la mitad de las observaciones por debajo de ella y otra mitad por encima. Es decir, divide el conjunto de datos en dos partes iguales y se denota por m. Esta otra medida de dispersión es la moda, es el dato que más veces se repite, como por ejemplo, si yo tengo un monitoreo ambiental con esto de TPH, si es que yo tengo un dato de 200 y se repite 5, 6, 7, 8, 9 veces, definitivamente ese es el valor de la moda. Pese a eso también existen expresiones matemáticas en datos agrupados en los que yo también puedo decir, ok, si es que no sé cuál es el que más se repite, no es que me dé una tendencia de los datos. La desviación estándar. Muchos han de haber escuchado en calibración de equipos con qué desviación estándar están trabajando para comenzar a entregar un dato. En ese mismo camino estamos nosotros para entregar un mapa. Cuando mayor sea la desviación estándar, más se dispersarán los datos en torno a la media. Y la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener los datos cercanos al valor medio de la distribución. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación y la kurtosis, que bueno, el coeficiente de variación lo que nos indica es la representatividad de la media. Si tenemos muchos valores extremos del mismo, esto llevará a concluir que la media no es representativa. El número de datos a través del análisis de su magnitud no es muy representativo. Es decir, existirán valores entre las observaciones que se separan significativamente de los demás. Como les digo, todas estas fórmulas podemos llegar a estructurar y analizar mucho con respecto a datos, fenómenos, eventos. En monitoreo ambiental pasamos directo a lo que verificamos con el coeficiente de kurtosis. Si es que tenemos muchos datos de forma mesocúrtica, leptocúrtica, ¿para qué? Para entender la desviación estándar, si es que es alta, si es que es pequeña, cómo puede uno entender el fenómeno antes de comenzar a predecir. Esto es lo que nos permite que es. La geoestadística no es más que una de las ramas de la matemática que se dedica a hacer
una predicción a través de logaritmos, analizando posición y analizando magnitud. Si, como les comentaba, el dato de los 1200 de TPH que tengan en esta zona de la esquina del aula con respecto a mi distancia, que sea entre 1000 y 1200, no solo analizará que aquí el valor es menos alto que en la esquina, sino que va a contemplar una idea de autocorrelación espacial en el delta X y el delta Y de la distancia que existe señal. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo analizo el dato de la magnitud, sino también la distancia al vecino más cercano. El principio de la geoestadística: la gran mayoría de los métodos geoestadísticos solo son óptimos si la variable de estudio sigue una distribución normal. Recordando que la distribución tiene las siguientes propiedades: coincidencia con su media y su mediana, la curva normal debe ser asintótica al eje de las abscisas, debe ser simétrica con respecto a su media. En el muestreo del 2008, ¿qué fue lo que nos pasó? Y eso es bastante interesante por la urgencia del caso que era el derrame y que las autoridades ambientales llegaban. Por lo regular decían, bueno, entren lo más rápido posible, hagan un muestreo, ingresen con los laboratorios que hayan sido acreditados y comiencen a sacar los datos. Como geógrafo, el momento que nos percatamos del análisis que queríamos iniciar a hacer era este. Teníamos muy pocos datos, 12 muestras. Y realmente para poder generar un modelo predictivo, entregar a un tomador de decisión, no se podría trabajar así un modelo predictivo con pocos datos. Por lo regular, se piensa que con muy pocos datos se puede hacerlo de la parte derecha. Estamos muy equivocados con eso. Es por eso que siempre recalcamos la planificación del monitoreo y el tipo de equipos que estamos usando al momento de medirlos. La herramienta, ¿dónde fue trabajado todo esto? Hay un software propietario denominado ArcGIS, algunos de ustedes han de haber conocido, y también hay software que son software libres como el QuantumGIS y el QRSIG. Entonces, la inversión, costo-beneficio en manejo del software también hay que ser muy precavidos, porque en algunas herramientas el método de algoritmo al final de todos estos, digamos, geoprocesos termina siendo el mismo. La matemática es la misma, la interfaz es otra. Entonces, como podemos observar, aquí tratar de sacar un análisis de frecuencia, un análisis de distribución normal. Miren, la distribución normal debería ser así, y miren los datos que tenemos. Esta presentación es lo que se debe y lo que no se debe hacer en monitoreo ambiental y en geoestadística. Analizamos ahora las muestras del 2009. Bueno, tenemos unos datos de un poquito mayor, de 12 tenemos aquí 50, y los valores altos de la varianza pues indican necesidades de una toma de datos de campo, valores bajos indican un alto grado de confianza. Estos no están transformados, estos datos. Esto es lo que me lanza la verificación en campo y la magnitud del contaminante sobre el suelo. Tiene una tendencia digamos que puede ser una distribución normal con una asimetría hacia la izquierda. Si hacemos un análisis hacia lo que es calidad de ploteo de los datos en función de estos muestreos, encontramos estos parámetros, o sea, se compara. Si quiero generar modelos, tengo que comenzar a comparar con la literatura que ya se ha realizado bajo algunos parámetros, muchos análisis, y decir, bueno, si es que este modelo cae sobre el uno, sobre otro, lo que veíamos justamente el día de ayer en análisis de ruido con Alessandro Sábato. Si es que la mayoría de los datos comienzan a caer sobre un modelo que permite definir o permite predecir la realidad, pues nos quedamos con ese. Analizando qué, errores estándar, desviaciones estándar, que nos permitan concluir eso. En el 2010, ¿qué datos tuvimos? Tuvimos 61 datos, me parece que se ven 38. 61 datos con esta distribución, y esto lo que nos permite ubicar estos puntitos, es decir, mientras más se parezca a esta tendencia lineal, pues tendré un grupo homogéneo de datos, una predicción un poco más fuerte hacia la realidad. La distribución no normal es asimétrica hacia la izquierda. En el año del 2010, 38 muestras, justo lo que estamos viendo acá, hacia la parte izquierda. Esta es la comparación de histogramas, cómo va mejorando el tema del 2008, 2009, 2010. A veces es bastante duro uno como geógrafo definitivamente hacerse explicar en el tema de tendencias y modelos predictivos o para qué lo hacemos. Sin lugar a dudas, a veces dicen, bueno, ¿para qué realizas tanto si la autoridad ambiental ni siquiera nos lo pide? Eso es una realidad. En el momento que se cambie la legislación ambiental y comencemos a hacer un análisis de la curvatura de degradación de un contaminante en los mismos lugares de muestreo de 2008, 2009, 2010 para este caso, ahí vamos a comenzar a estudiar a la geoestadística con un poco más de lentitud, con un poco más de atención.
En la comparación de histogramas, ¿por qué le saco del 2008? Bueno, tengo muy pocos datos, no puedo hacer mucho con esto. 2009 y 2010 podría hacer algo y comienzo a comparar entre los dos. Recuerden que en la tendencia que tenía en la distribución normal de los primeros datos crudos no tenía una distribución normal. En este momento lo que se hizo es generar una transformación logarítmica con la finalidad de ver si es que entre la media y la mediana está un poco cercano al valor. ¿Qué quiere decir con eso? Que los datos están un poco más agrupados, la tendencia es un poco más centralizada y con eso podemos iniciar en uno de los principios de estadística, realizar predicción. Para esto deben haber escuchado mucho ustedes con respecto de Kriging, de interpoladores, de manejo de modelos predictivos. ¿Y por qué utilizar Kriging? Bueno, Kriging fue un científico de la época del 54, 70 y 1976 que principalmente ocupó toda esta información con la finalidad de predecir yacimientos minerales. Tanto así que Kriging es muy bien aplicado para otras ramas de las ciencias de la Tierra. En este momento estamos ocupándolo, digamos, desde el 89, 99, hacia lo que es dispersión de contaminantes en suelo, modelos predictivos sobre tal, y aparte de esto, en el tema geográfico para la teledetección. ¿Qué quiero decir con esto? El análisis de remotos, el análisis de imágenes satelitales en lugares donde no hay datos, como las nubes que veíamos en la parte de reventador. ¿Cómo llegar a predecir a qué altura está? Aquí. En imágenes satelitales, la división de las imágenes satelitales por lo regular es a nivel de grilla. Para hacer predicción de modelos de, digamos, de tendencia de un contaminante sobre el suelo, lo que por lo regular sabemos hacer es convertir todo a raster. Hay dos tipos de datos para el manejo de un sistema de información geográfica. El uno es tipo vector y el otro es tipo raster. ¿Por qué raster? El raster es un conjunto de grillas, un conjunto de celdas como matrices que tienen nivel de reflectancia. Si el sensor pasa por aquí, llamado satélite Landsat, comienza a ubicar el valor de la longitud de onda para estos datos y dice, bueno, esto verde para mí es vegetación y esto un poco más oscuro para mí es agua. Y esto blanco de aquí definitivamente son nubes. Entonces, al tener nubes, ¿yo cómo puedo llegar a predecir si hay demasiado espacio que no puedo sacar a través de tripulación verdaderos datos de la realidad? ¿Qué altura verdadera tendría el volcán? Es algo muy parecido al manejo de la geoestadística para hacer modelos predictivos. Hay un umbral, hay un límite en el que este tipo de grillaje permite encontrar estos modelos de predicción de contaminantes y uno tiene que comenzar a tener mucho ojo sobre esto de aquí. Pocas muestras no se puede llegar a hacer eso. Pasamos al... ya. Cuando la variable no sigue una tendencia normal, pues inclusive después de realizar una transformación de este tipo logarítmico, aquí necesito un poco más de datos, o el agrupamiento no es tal de acuerdo a la transformación que estoy haciendo. El indicador para analizar los datos es una técnica geoestadística que no requiere ninguna hipótesis sobre la distribución estadística de la variable. Y estas tres condiciones son súper necesarias para poder entregar los mapas predictivos que hablamos. El análisis circulatorio de los datos, que no es más que ver medidas de tendencia central, qué tan cercano está la distribución normal, y el análisis de variografía y de estimación espacial. Estos dos puntos son un poco tediosos, el análisis de variografía. ¿Por qué? Porque toma en consideración el famoso llamado semivariograma, que permite ver primero, antes que eso, tendencias. Esto es muy focalizado hacia la realidad. En este esquema de ArcGIS, manejando la herramienta de análisis geoestadístico, me permite ver tendencias si es que yo no fui al derrame y tan solo me manejo en un nivel completamente matemático estadístico. Puedo encontrar tendencias hacia dónde el contaminante se está moviendo. Si la curvatura azul tiene una curvatura de una sola asíntota, podemos decir que necesita realizarse un modelo predictivo sobre un polinomio de segundo grado. La ventaja de considerar ejes de X, Y y Z es direcciones. Como todo lo que tiene que ver en geografía es con rumbo y dirección, consideramos que con esta primera captura de pantalla tenemos de norte a sur la ubicación, perdón, de norte a sur la tendencia de movimiento del contaminante sin necesidad de llegar a campo. Ahora, mucho ojo, si yo estoy en oficina haciendo este análisis, para impactar la realidad de una tendencia y una predicción, tengo que ir a verificar el campo.
Crear un mapa de superficie de predicción con el método Kriging. Hemos hablado de geoestadística, hemos hablado de tendencias, hemos hablado de normalidad de una distribución de datos. Para llevar a cabo la predicción con el método de interpolación de Kriging es necesario realizar dos tareas. Descubrir primero si hay reglas de dependencia en la ubicación y la magnitud, y realizar las predicciones, al fin de que, de completar dos tareas de Kriging que atraviesan procesos de dos pasos: la creación de variogramas, que en el análisis de una fórmula bastante larga lo convierte en semivariograma, con la finalidad de que no se nos hagan tendencias demasiado fuertes, demasiado largas, y prever los valores desconocidos haciendo predicciones. Este es el famoso semivariograma, que es lo que analiza. En el tema geoestadístico, el tema geográfico es fundamental. Analiza posición, analiza la comparación de, digamos, este punto que es el más contaminante con cada uno de ustedes. Si yo tengo 1000 y ustedes tienen 200, 300, 150, el delta X y el delta Y que estamos analizando es justamente el semivariograma. Lo más cercano es probablemente más semejante a esa cercanía, y lo más lejano no va a ser muy igual en su magnitud. Ese es el principio de la geoestadística y de la geografía espacial. Aquí comparamos muchos modelos. El modelo de semivariograma, para saber si es que puede existir tendencias, en este momento analizamos el esférico. Estos puntos de acá, posiblemente la muestra puede estar ubicada muy lejos de los primeros puntos de la toma de muestra, cercana al quiebre o al rompimiento de la tubería, y aquí comenzamos a verificar tendencias en esta elipse de error. Estas tendencias, por lo regular, podemos decir si es que existe una anisotropía o una isotropía. Por lo regular, con esto lo que tratamos de verificar es que la dirección de la magnitud del contaminante tiene primero sentido y rumbo. La tolerancia es de 45 grados, el ángulo es a 68.8 grados para el año 2009. Sacamos en Kriging esta información de estas medidas de tendencia central para comenzar a predecir. Aquí están mis puntos de monitoreo. Entonces, si bien es cierto, digamos que este tiene 200 y este tiene 300, en medio debería haber 250. Mucho ojo, sin contemplar la topografía. Si estoy con un buen modelo digital de terreno, yo sabría que aquí, si es que hay un pico muy alto como del volcán reventado, pues obviamente no voy a entrar a monitorear alguna zona que está aguas arriba sin considerar que el derrame comenzó aguas abajo. Esto es muy importante, y aquí vamos a demorarnos unos 2 minutitos. Las medidas de tendencia central tratan de verificar que la distribución tenga una tendencia de agrupamiento de los datos, para comenzar a ver que todos los datos son homogéneos, que todos los datos están descontaminándose de la misma manera, no estamos despreocupándonos de los extremos, no solo remediamos la parte central del derrame, sino todo. Y aquí nos entregan los datos del error estándar promedio y la media estandarizada. Si este valor, contemplado con todos los delta X, los delta Y de los contaminantes y de la distancia, que analiza mucho ojo, distancia y magnitud del contaminante, este modelo geoestadístico, comenzamos a verificar que este dato, mientras más cercano a 1, tendremos mejor probabilidad de llegar a predecir con crillaje un evento de contaminación. Esto determina que las muestras no provienen de una distribución normal, por supuesto. La línea azul no está ubicada hacia la tendencia de una normalidad. ¿Qué pasa aquí? Hay que comenzar a coger más datos, hay que ocupar otro tipo de modelo geoestadístico. Bueno, esto va de la mano los dos. Esto para el 2009. ¿Por qué le requiere de tendencia, de predicción más cercano a la realidad? Obviamente con un error medio cuadrático que no se despunte mucho sobre la realidad que está ubicada acá. Es elegido por libre elección o por mejor tendencia el dato del variograma exponencial, o sea, con curvatura logarítmica, en la que nosotros hacemos una buena predicción y consideramos estos datos en función de un análisis de variografía. Esta es la variografía exponencial de segundo orden universal Kriging que elegimos. Los datos que estamos encontrando aquí son datos estadísticos que me dicen: vas por buen camino, sigue por ahí, no hay necesidad de coger más datos, no hay necesidad de realizar otro tipo de crillaje, otro tipo de interpolación, sea determinística, geoestadística o tan solo estadística. Y comenzamos a encontrar el famoso interpolación de Kriging. Ustedes dirán: pero este valor estos colores, ¿qué son? Estos valores, ¿a qué se refieren? Vamos por magnitudes y por puntos.
El dato de 6.000 en TPH, obviamente son los datos más altos. Comenzamos a ubicar en una leyenda nominal valores de 1.400, 3.100, y donde no hay datos, obviamente el interpretador no sabe qué hacer, esos huecos. Pero esto va con el área de medición, hacia acá va el derrame, no hay para qué coger datos de aquí. Sin embargo, podemos encontrar huecos, huecos acá, huecos aquí y huecos aquí. Como les explicaba, los modelos geoestadísticos no permiten encontrarse como brujería, no va a decir lo que va a pasar en el futuro. Si no hay buenos datos, trata de realizar una distribución normal y una comparación sobre la misma con la finalidad de que esta información sea lo más cercana a la realidad. Ahora, el análisis de variogramas del 2010, si se pueden dar cuenta, miren esta tendencia. Como un amigo me dijo, al fin te hicieron caso. Comenzaron a coger puntos donde realmente no había información, el supervisor ambiental de campo, y comenzaron a colocar datos en donde no tenían. Hubiera sido fantástico poder encontrar toda una malla de puntos de 2008, 2009, 2010 en los mismos lugares, en las mismas posiciones, para no tener mucha dispersión y para tener una certeza de que se hizo un modelo predictivo bastante cercano a la realidad. El variograma que estamos utilizando acá igual es exponencial. No se ocupó porque ya estábamos con una medida de tendencia central de ubicación hacia la variografía que me encontraba análisis de errores estándar bajos, y llegamos a la predicción final de que esto podría convertirse en un análisis de una pluma de contaminación superficial, en la que definitivamente el modelo predictivo llegó con la certeza de los análisis estadísticos a predecir la realidad. Esta es la información de 2010 y este es el derrame que comenzamos a ubicar datos que definitivamente están bajo la norma o el límite permisible. Si cambia la norma, cambia el indicador. Si cambia el indicador, cambian nuestros parámetros de análisis estadísticos para mapeo geoestadístico. Y los datos más altos. Obviamente el primer punto sigue siendo súper fuerte en contaminación. Nos ubicamos sobre él para atender el monitoreo ambiental sobre estos puntos y nos dábamos cuenta que aquí hay que tratar de trabajar más en limpieza y remediación, y en las zonas bajas también, cercanas al río El Salado. Obviamente aquí pasaba OCP y era un problema tremendo porque definitivamente teníamos que pedir permisos a la gente de Oleoductos Crudos Pesados, que es una empresa mixta, y el trazado del SOTE que seguía pues con estos inconvenientes, que no atendía la realidad de esta susceptibilidad a movimientos en masa, y esperamos a que pase un evento de este tipo para comenzar a hacer toma de fotografías aéreas, información LIDAR, un buen MDT. Toda esta información en campo, si comienza a recopilarse, y necesariamente tendremos que mandar por internet desde El Salado, pero el volcán reventador no tiene razón de ser. Ya existen servicios en la web denominados servicios de mapeo web, WMS, que nosotros hemos desarrollado con esta dirección, en la que cualquiera de ustedes se puede meter al internet y encontrar información de tipo poliductos, oleoductos, pasivos ambientales, y si es que hay un monitoreo más seguido, inmediatamente se comienzan a cargar los datos acá. Como lo digo, si es que hay un fundamento, hay un apoyo gerencial, estas herramientas se convierten en instrumentos de decisión. Más información con el mismo URL de la dirección de acá. Aquí podemos ubicar el volcán reventador y aquí el lugar del evento del derrame. Entonces podemos darnos cuenta que la topografía es sumamente irregular. Tenemos la leyenda de información y toda la capa de la parte del fondo es raster, como les comento, con datos de celdas, con datos de píxeles, muy parecido a la división de píxeles que tiene sobre la cámara fotográfica. Bueno, como parte final les puedo decir como geógrafo, ante lo que es una gestión ambiental y ante lo que es restauración ambiental, es que sin mapas definitivamente somos espacialmente ciegos. Los datos que podemos encontrar aquí, bueno, en los que podemos ir conversando con temas de geoestadística, temas de mapeo, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos justamente para eso. Muchísimas gracias, agradecemos al señor Pablo Ordóñez, quien nos ha ayudado con la temática y todo lo relacionado a geomática. ¿Alguna inquietud, por favor? Sí, por favor. Bueno, dentro del modelamiento de los mapas predictivos de los derrames, yo quisiera saber si es que también toman en cuenta infiltración de petróleo, pérdida del suelo, o algo así, para que
sea un poco más exacto o no hacen? Bueno, es justamente la parte segunda de esta exposición hacia lo que es plomas de contaminación, pero podríamos adelantar en algo. Hay estudios que se han generado a nivel de modelos predictivos de geoestadística que siempre llegan a hacer perforaciones a un límite estándar. Digamos, todas mis muestras las tomo a 2 metros, luego a 4 metros, luego a 6 metros y comienzo a generar este tipo de superficies raster en función de un modelo para 2 metros, uno para 4, uno para 6 metros. Ahí se convierte en un cubo. Cuando tú tienes un cubo de análisis temporal, espacio-temporal, tú dices, ¿qué está pasando del mes de enero al mes de febrero, del mes de enero al mes de diciembre? Eso se hace más caro. O sea, de cajón, eso se hace más caro. Si es que tiene la voluntad gerencial de que quiere hacer un análisis predictivo de este tipo, o sea, llega a un punto en el que vos dices, bueno, ¿para qué monitoreo tanto? Si la autoridad ambiental no me lo exige. Si la autoridad ambiental lo exige, definitivamente esto sería ya una regla y sería un proceso integral, estandarizado para todos. ¿Alguna otra pregunta? En la gráfica de los radiogramos, ahí comentabas que la gráfica en sí te indica que estás haciendo bien los datos. Pero ¿qué sucedería si tengo un error y escojo mal un dato? O sea, ¿cuánto me retrasa el trabajo? Ahí haces un análisis que se llama el subset features. ¿Qué quiere decir con eso? Divido mi muestra o mi población, hablemos de unos 100 monitoreos, divido en 60 que quiero asimilarlos como datos reales para predecir, y tengo 40 que yo asumo que no los conozco, pero los tengo como prueba. Al momento que genero mi modelo predictivo, les monto de nuevo esos 40 puntos que aparentemente no los tenía y comparo. Si es que en esta distancia había un valor de 1200 y había de 1000, cojo por suerte un valor que no lo ocupé en el modelo predictivo y me dice que en realidad en la mitad de 1100 estamos tranquilos. Igual, puedes hacer análisis estadísticos de la estadística descriptiva más básica, ves que la media con la mediana están un poco cercanos, y si la tendencia es hacia una campana de Gauss y que no tenga muchos extremos o mucha variabilidad sobre los datos. Depende mucho del tipo de derrame, como dijeron mis compañeros, del tipo de análisis. Estoy haciendo solo sobre TPHs. Si hiciera sobre TPHs con correlación a cadmio, níquel, manejaría otro tipo de tendencias, otro tipo de análisis geoestadístico. Eso sí se puede hacer, siempre y cuando se pueda elegir y comparar un modelo predictivo que no se lo saque en un día. Hay que hacer un análisis muy sucinto de cada uno de los modelos en los que uno asume que puede llegar a predecir. Eso depende mucho de los datos. Bueno, hablaba acerca del Picking, que era un modelo para predecir datos de lugares inespecíficos. ¿Qué tan cierto? No sé si es cierto. Por ejemplo, vos experiencia más reportes que... Sí, bueno, el tema se ha ocupado mucho para... El kriging es una familia de métodos geoestadísticos que se ha ocupado en clima, se ha ocupado lo más fuerte en lo que es tratar de predecir ubicaciones para perforación en recursos naturales y no renovables como los minerales y los propios de yacimientos petroleros. ¿Qué tan viable es? Hagamos el ejemplo de que los canadienses por lo regular hacen unas perforaciones muy... no tantas perforaciones. Entonces tú dices, ¿por qué no son muchas perforaciones? ¿Qué están tratando de predecir? ¿O ya lo asumieron que ahí siempre hubo oro o hubo cobre? Es porque generaron un buen modelo geoestadístico para hacer el análisis de variografía y decir, la tendencia o el rumbo de dónde poder ubicar estas vetas es, qué sé yo, 26 grados hacia el norte o hacia el oriente. Entonces tú sabes al momento de hacer campañas de perforación para minería que en esos datos o en esas direcciones, en esas distancias, está desplazando calor. Por eso siguen las operadoras de minerales trabajando, porque trabajan mucho sobre eso. Por ejemplo, para los estudios acerca de yacimientos, ¿fue ese sistema o fue un poco más? No, eso fue un análisis de sísmica. Por lo regular ellos generan a través de estudios de geoeléctrica y de sísmica, de geofísica como tal, en la que ellos pueden ubicar a través de sondeos y de vibraciones sonoras qué tan distante está de acuerdo a una firma o de acuerdo a una lectura de un tipo de distribución. Vos dices, ok, si yo mando un sonido o un, ¿cómo le llaman? El cartucho de explosión, y comienzas a ubicar distancias y rebotes, es como el efecto sonar, es como el efecto de un sonar, y dices, de acuerdo a tales distancias está posiblemente este tipo de mineral a esta distancia, posiblemente puede haber este tipo de mineral, perforemos.
Entonces, por eso se puede ubicar, aparte de la sísmica, análisis geoestadísticos en geofísica muy cercanos hacia análisis de lo que es gravedad. Mucho ojo, que también hay análisis de gravedad y dicen si es que hay discontinuidad de gravedad en esos lugares, posiblemente puede existir algo diferente. Y por ahí se mete el tema de la geofísica, es un tema amplísimo. Geoestadística se aplica en medio ambiente, se aplica en geofísica, en ciencias naturales, ciencias ambientales, en ciencias químicas, que al menos sistemas de información geográfica introductorio deberían tener ustedes, con la finalidad de que al momento que vayan en campo a trabajar con equipos multidisciplinarios, pues no se pueden encontrar con estas sorpresas, o al menos tener un conocimiento general. ¿Alguna pregunta más? Si nosotros tuviéramos zonas, por ejemplo, altamente activas, o sea, zonas que tengan volcanes y que tengan un riesgo sísmico, ¿no es cierto? Entonces, poniéndole un caso, y si nosotros tuviéramos zonas altamente biodiversas, los hotspots, prácticamente, nosotros necesitaríamos, bueno, desde el punto de vista ambiental, nosotros quisiéramos hacer una predicción de estas dos condiciones, pero obviamente no se ha dado el derrame, solamente sería a manera de un estudio previo a lo que podría pasar si existiera un derrame de N barriles de petróleo crudo, pesado. ¿Se puede hacer? ¿Cuánto tiempo demoraría? Bueno, el análisis de hotspot es muy interesante en medio ambiente y criminalística. Le voy a hacer un símil al tema de criminalística, por ejemplo, para que también podamos tener un conocimiento cercano. Hablemos de Quito, la zona más peligrosa en la Mariscal. La zona más peligrosa aquí en Riobamba, ¿cuál es? ¿Cuál? Un barrio o un lugar alejado, algún nombre. O aquí en el centro. La 24, ok. Si yo estoy como policía y tengo un GPS y digo que los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes de 2 a 6 de la tarde siempre tengo robos, siempre tengo extorsión, siempre tengo asesinatos o cosas por el estilo. Los datos de ese sector ya es un punto caliente, haciendo un análisis de variografía, haciendo un análisis de estadística descriptiva y geoestadística. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, siempre hay ese dato ahí, siempre hay un problema que la estadística me explica que es un punto caliente a diferencia de todo Riobamba. Es lo mismo con el tema ambiental. Si tú encuentras hotspots o puntos calientes o análisis de clustering de acuerdo a la autocorrelación espacial, veíamos si es que tenías en tendencias centrales a que era algo randómico, disperso o de conglomerados. ¿Eso qué te permite ubicar? Delimitar. En la práctica te permite delimitar con faldones, con salchichas de faldón ancho que le llamamos nosotros en remediación, para decir de aquí que esta zona aquí es súper contaminada y vemos otro tipo de contingencia, otro tipo de análisis, otro tipo de remediación, puede ser o de recuperación de crudo. A eso es lo que nos ubica el hotspot sin necesidad de ir a campo. Pero esto es predictivo. Si no va empatado con la fase de campo, esto no termina en brujería ni que quiero predecir algo. O sea, definitivamente se acaba el modelo predictivo si no se empata con la parte de campo. Sí, esa era la pregunta. Sí. Okay.